Muy buenas tardes, un día más con todos ustedes en este programa dedicado a la tertulia. En primer lugar, y como es habitual, vamos a dar la bienvenida a nuestros contertulios habituales. Aquí tengo conmigo a... Buenas tardes, Bea. Hola, buenas tardes, José Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, José Carlos. Gastón, ¿Qué buenas tal, tardes. José Carlos? Hola. Así que, bueno, vamos a empezar este primer bloque con un tema tan polémico y tan triste como es el yihadismo. Según expresaba Jofre Montoto en La Vanguardia en días pasados, el atentado contra la revista satírica Charlie, que acabó con la vida de 12 personas, y el tiroteo en París en el que murió una policía francesa, son una constatación de que el terrorismo de raíz islámica va en aumento y está cambiando de estrategia. Así lo apuntaban destacados expertos en la materia de terrorismo islámico. Por lo que el atentado de París supone un cambio de táctica, pues se pasa de los ataques masivos en Occidente a atentados selectivos con el fin de fomentar el miedo generalizado y castigar al sector de la prensa libre e independiente. Desde el primer momento en que se produjo el atentado, las redes sociales se llenaron de proclamas islamófobas y racistas. Pero uno de los policías que fue abatido, Ahmed Merat, era musulmán y murió por defender su vida, dio su vida para defender las libertades de sus conciudadanos. Por lo tanto, no hay que criminalizar a todo el Islam, ya que precisamente eso es lo que buscan los terroristas con la perpetración de este tipo de atentados, mediar la convivencia entre ciudadanos de diferentes religiones. Y bueno, yo creo que es un tema lo suficientemente debatido durante estos días, pero que podríamos estar hablando bastante tiempo de ello y bueno, vamos a hacer un repaso sobre este... No sé, Bea, ¿qué puedes decirnos de este tema? Vamos a ver, no, has dicho bien en los titulares. Yo creo que el terrorismo islámico con estos atentados lo que nos ha demostrado es un poco que van a continuar por otra línea. Quizá también continúen por la antigua de los atentados suicidas y demás, pero se ha visto, según se está investigando, cómo estaban totalmente organizados. Las declaraciones que ha habido del jefe de Al-Qaeda, yemenita creo que están ahora asociados con los de Arabia Saudí, han dicho que ellos han programado ese atentado, que lo han financiado, que lo han preparado, con lo cual quizá ahora vamos a tener en Occidente, si seguimos siendo sus blancos de ataque, un problema muy gordo. Es decir, porque si hay células islámicas por Occidente y están preparando atentados indiscriminados, porque cuando matan a mucha gente es indiscriminado, pero cuando lo tienen planeado y también matan a un gran número de personas, a periodistas, pues no vamos a saber por dónde nos va a venir. Es decir, entonces, lo único que si ahora las locuras de los atentados suicidas no las puedes prevenir, quizá si desde Europa o en cada país se estudia o se da fuerza a la policía, a la fuerza de seguridad del Estado para investigar personas que puedan tener relación con Al-Qaeda, con el islamismo y demás, a lo mejor sí que podemos localizar dónde tienen sus bases, dónde están escondidos y podríamos estudiar más sus movimientos. Entonces, bueno, pues, pero la verdad es que es una tristeza y efectivamente, aunque pretendan que enfrentar a la gente, aunque haya habido mucho en las redes sociales contra el Islam y demás, yo creo que los ciudadanos normales y corrientes sabemos convivir perfectamente con cualquier persona de cualquier religión, de cualquier raza, y así lo estamos demostrando durante años. Ellos siguen insistiendo en hacer atentados, pero esto, aunque en redes sociales haya un barullo, en la gente de la calle tú hablas y no por eso no quieres ver al marroquí que vive debajo de tu casa o al asiático que vive... Es decir, seguimos conviviendo y yo creo que es una labor de la ciudadanía no permitir que esto cree situaciones xenófobas o racistas. Sí. Jesús. Sí, todos todavía estamos bastante impactados por lo que ha ocurrido en Francia la semana pasada, también en España, y eso que los españoles desgraciadamente tenemos ya una cierta costumbre de asimilación de atentados. España ha sido
probablemente dentro del contexto occidental, el país que antes sufrió la violencia asesina y bárbara del terrorismo islámico, cuando el 11M, los trenes de Atocha pues, saltaron por los aires y originaron decenas de muertos. Y también hay que sumarlo pues, al recuerdo y a la memoria histórica que nunca se debe de perder de lo que ha pasado con el terrorismo etarra. Tanto somos una sociedad, un país que tenemos una experiencia desgraciadamente muy amplia en materia terrorista. Pero lo de Francia, pues, primero porque Francia siempre ha sido y sigue siendo un símbolo de lo que son las ideas que se denominan republicanas, pero que son ideas laicas y democráticas, y lógicamente la barbarie terrorista que ha afectado a París la semana pasada pues ha tenido un fortísimo impacto a nivel mundial y sobre todo a nivel europeo. Decías en tu introducción, según este sociólogo Montoto, que seguramente lo que ha pasado en Francia supone un cambio de estrategia del fundamentalismo islámico, lo que se llama también el yihadismo, ¿no? La guerra santa en contra de los infieles, que somos nosotros, aunque no seamos especialmente creyentes, ni nos planteemos la cuestión religiosa desde un punto de vista importante, pero todo aquel que no comulga con la fe islámica, con la fe coránica, pues para estos fanáticos de la religión somos infieles. Sí, yo, como te comentaba, probablemente yo todavía no veo que haya un cambio de tendencia en materia estratégica. Qué duda cabe que ahora mismo dentro del fanatismo musulmán están de alguna manera liderando este fanatismo dos organizaciones. Hasta hace muy pocos meses Al-Qaeda seguía siendo el símbolo de este terrorismo bárbaro, pero que después de la muerte de Bin Laden había quedado un poquito como aletargado, y parece ser que ha resurgido ahora, puesto que ha reivindicado una rama de la Al-Qaeda de Yemen, la autoría del atentado a la revista satírica francesa Charlie Hebdo, mientras que parece ser que el otro terrorista pues cumplía consignas del Estado Islámico, que no deja de ser una escisión dentro de este fundamentalismo musulmán que supone un peligro pues, para Occidente y para lo que representa la libertad y la tolerancia de nuestra cultura. Creo que, evidentemente, los gobiernos occidentales, la sociedad occidental, sin caer lógicamente en racismo ni en islamofobia, tiene que plantearse muy seriamente que hay que combatir a este fundamentalismo no solamente dentro de nuestras propias sociedades. No olvidemos que los asesinos, los terroristas fundamentalistas eran franceses, y franceses no de primera generación, no recién llegados a Francia, sino que se habían educado y se habían criado en Francia, teóricamente dentro de las ideas del republicanismo francés, y sin embargo la verdad pues han demostrado que realmente esto no ha sido así. Por lo tanto, Occidente tiene un problema, lo tiene Francia, lo tiene Alemania, lo tiene Gran Bretaña, también lo tenemos nosotros. De hecho, estos terroristas reivindican con cierta frecuencia la recuperación de Al-Ándalus. Al-Ándalus es la España musulmana, el nombre que le daban ellos. Por lo tanto, ahí hay un problema. Y luego hay otro problema que yo pienso que todavía es más fácil todavía de combatir que el problema interno de las sociedades europeas, que cuentan con varios millones de musulmanes, en donde lógicamente los habrá de todo tipo, ¿no? Que es combatir la raíz y el epicentro donde surge este fenómeno yihadista, sobre todo en Oriente Medio, porque el yihadismo que se ha originado en Asia Central se está demostrando que es muy complejo de combatir por las particularidades de aquel territorio, pero creo que realmente en Oriente Medio, y a mí me sorprende cómo el Estado Islámico todavía, pues está teniendo una presencia militar tan importante en la frontera turca, en Siria, en la frontera de Irak. Yo realmente me sorprende que las potencias occidentales todavía no hayan sido capaces de acabar con este fenómeno de movilización que se expresa en esos territorios. Por tanto, preocupación mucha, pero también optimismo de que Occidente será capaz de derrotar también a este fanatismo religioso. Chema, independientemente, hay una cosa que me había apuntado, y es que tú lo comentabas, y es que alguien me decía, es que ha habido una serie de movilización a nivel mundial, en este caso, en este atentado, aparentemente mucho mayor que el que existió aquí, por ejemplo, cuando el atentado de Atocha, donde la cantidad de muertos es muchísimo más grande, y sin embargo no hubo unas manifestaciones tan grandes y apoyo por parte del resto de estados europeos como en este caso está habiendo. Quizás, José Carlos, porque en aquel momento, como bien ha comentado Jesús,
En aquel momento fue el primer atentado de esas características en Europa, ¿no? A lo mejor no había una sensibilidad tan grande, ¿no?, en este tema. De todas maneras es complicado, o sea, analizar por qué aquí en aquel momento hubo menos representación internacional y ahora ha habido representación de casi todo el mundo, salvo Obama, ¿no?, que se equivocó y ha reconocido que se equivocó de forma importante al no acudir a París el domingo pasado. Pero analizar eso yo Es que, bueno, algo que no sé, hacer comparaciones ahí es muy complicado. Yo las reflexiones que quería hacer sobre el tema, en primer lugar, es que es un atentado terrorista. Es un atentado terrorista que ha ocurrido en París, pero podía haber ocurrido en Estados Unidos, podía haber ocurrido en Gran Bretaña, en Australia, en Canadá. De hecho, este año pasado ha habido atentados de ese estilo en todos estos países que te estoy comentando y podía haber sido también en España, perfectamente. ¿Podría haber sido en cualquier país occidental? Pues sí, pero los que he enumerado tenemos más papeletas. Y respecto, hay otra cosa que también me causa impacto y es la competencia, ¿no?, que hay entre el Estado Islámico y Al-Qaeda, el Estado Islámico es una escisión de Al-Qaeda, pero parece que están en una guerra, en un campeonato absolutamente repugnante por qué organización comete unos atentados más violentos, con más sangre, y me parece algo absolutamente repugnante, ¿no? Y la pregunta que yo supongo que mucha gente se la hace es ¿por qué? O sea, ¿por qué atentan contra nosotros, ¿no? Pues, bueno, ¿qué le hemos hecho nosotros a esta gente, ¿no? Porque cuando hay una guerra, dices, bueno, es que ha pasado esto, siempre hay una causa, una justificación, ¿no? Pero ¿por qué atentan contra Occidente? Y al final, bueno, pues deben tener en la memoria las cruzadas, o como bien decía Jesús, pues la reconquista, ¿no? Pero claro, o sea, una cosa que pasó hace tantísimo tiempo y que evidentemente era en el caso nuestro, de conquistar en nuestro espacio vital para poder vivir como país. O sea, es algo que no se acaba de entender. Pero todos estos movimientos yihadistas, aparte de eso, pues también tienen unos valores, ¿no? O sea, no aceptan la democracia, no aceptan los estados laicos, y claro, todo esto no aceptan la igualdad entre el hombre y la mujer. Todo eso son los valores de nuestra sociedad y nosotros no vamos a renunciar a eso porque eso es la base misma de Europa, ¿no? Entonces, realmente es una locura, como casi cualquier movimiento terrorista, porque Europa no va a renunciar, nosotros no vamos a renunciar a nuestros valores, pero aparte de eso es que nosotros no vamos allí a su país, no vamos a los países musulmanes a imponerles nuestra forma de ver la vida y de ser una sociedad, ¿no? Es una cosa que realmente solamente se entiende en un movimiento terrorista, ¿no? Y la reflexión, y ya acabo, la última reflexión que yo me hago es que ¿qué podemos hacer, ¿no? Porque parece, como dicen los expertos por lo menos, que han cambiado de táctica, ya no van a atentados masivos con kamikazes, a explotar una bomba o a tirar las Torres Gemelas, sino que van a constituir comandos, ¿no? Comandos que van a actuar como nosotros conocemos muy bien, por desgracia en España, pues como hacían los comandos tarras, o sea, van a actuar, se van a esconder, van a esperar otra ocasión para salir otra vez. Y de hecho en la prensa figura que las policías europeas contabilizan del orden de 3.000 europeos que han estado entrenándose en Yemen o en Siria, en estos países, ¿no? Entonces tenemos un problema serio. De hecho, uno de los terroristas, el chico de color, estuvo aquí, parece ser el día 31 de enero. Ha pasado el fin de año en Madrid. Y claro, lógicamente, si no ha estado en ningún hotel, pues en algún sitio ha estado, ¿no? Y ha estado con gente, supongo, que cercana a él. O sea, es posible que incluso que haya gente en España que estén dentro de estos grupos. Tenemos también en Ceuta y en Melilla movimientos yihadistas muy fuertes. Entonces, bueno, esto tenemos que hacer algo hay que hacer. Y en este sentido, pues hay una iniciativa en el Parlamento Europeo
que ha estado retenida bastante tiempo para controlar aeropuertos, para controlar las fronteras de la Unión Europea, incluso para poner en marcha las medidas que tienen ya puestas Estados Unidos y Canadá y Australia, que tienen como una base de datos de las compañías aéreas que les permite saber si un señor, claro, si alguno de estos que ha estado, de estos 3.000 que estamos hablando, ha estado entrenándose en Siria y vuela a Madrid directamente desde Siria, pues lo puede detectar. Pero claro, si viene vía Oslo o vía Londres, pues difícilmente, ¿no? Entonces, Estados Unidos sí que ya tiene unas bases de datos y esto permite pues tener más información sobre estos viajes. Pues bien, esta iniciativa que lleva ya meses en el Parlamento Europeo, pues hay grupos de izquierda que la han retrasado. De hecho, no está en vigor todavía. Y a esta gente hay que decirle que los 17 inocentes que han muerto en París, estos ya no van a hacer uso de su libertad, ¿eh? Porque la causa que están dando es que restringe la libertad de los individuos. No tiene ningún sentido mantener esa posición y a mí, supongo como a la mayoría de la gente, yo no tengo ningún interés ni me veo coartada mi libertad porque mi país y mi policía sepa que yo voy a viajar con mi familia a Roma o a Londres. O sea, no tiene ningún sentido ni se coarta la libertad absolutamente de nadie. Es posible que los terroristas sí que estén preocupados por eso, ¿no? O los hijos de Pujol cuando se llevan la pasta al Caribe, ¿no? Pero la gente que no tiene nada que ocultar, yo creo que no es ningún menoscabo para la libertad de nadie el que esas iniciativas se pongan en marcha. Gastón. Probablemente cuando preguntas hay gente que reconoce que podría sacrificar parte de su libertad personal en beneficio de la seguridad global o de la seguridad de todos, ¿no? Es peligroso, sobre todo es peligroso el ir renunciando a cuotas de libertad y a cuotas que ha costado mucho conseguir, utilizando como argumentos razonamientos un poco hipócritas respecto a lo que está pasando. Porque lo que está pasando es grave, efectivamente, y yo lamento muchísimo que ciudadanos franceses libres y en ejercicio claro y libre de su libertad de expresión hayan sido víctimas de este fundamentalismo. Pero hay mucha hipocresía en el análisis de lo que está pasando y de lo que habría que hacer como consecuencia, sobre todo para beneficiar algún tipo pues, de planteamiento, supongo que ideológico, que considera que la libertad es un problema, ¿no? Y yo creo que la libertad no es un problema. En todo caso, lo que tenemos es que conseguir niveles de convivencia y pactos y acuerdos no ya con las civilizaciones, no de civilizaciones, pero sí globales que nos permitan vivir con esa libertad, ¿no? Y vivir en paz y sin esta amenaza permanente. Y digo hipocresía por una razón, porque no olvidemos que estamos hablando de yihadistas que se han criado en Francia, es decir, que no han venido de otros países, que han vivido en el país de las luces, y que allí es donde se han educado y donde han recibido y disfrutado, igual que nosotros, de las libertades y de todos los beneficios que da ese país. En algo estamos fallando en Occidente, es decir, que no se han educado en jaimas ni en casas del desierto árabe, ¿no? o palestino o de Oriente. Ha sido Francia. Algunos de ellos son de segunda generación. Es decir, en algo falla Occidente también cuando permite que se potencie o de alguna manera que surja ese fundamentalismo. Y no siempre son de origen árabe. Esos 3.000 a los que hacía referencia antes Chema, que se contabilizan, que han viajado a recibir instrucción militar, de esos 3.000 hay un buen número de ellos que no son de origen musulmán, Por lo tanto, tenemos que hacer un análisis un poco menos hipócrita de que detrás de esto no está solamente el yihadismo islámico, sino que está también fallando los valores de Occidente, que no son capaces de dar respuesta siempre y en todo lugar. Por lo tanto, ese planteamiento también tenemos que incorporarlo en nuestro análisis y no ser tan precipitados como para decir vamos a solamente con la acción militar, la acción policial o la acción de reducción de libertades vamos a combatir o evitar que nos pase, porque nos ha pasado, haciendo eso nos ha pasado. El error que cometió en su momento el señor, felizmente ya no presidente de la nación española, José María Aznar, con en la famosa foto de las Azores, el tremendo error que cometió, lo ha vuelto a cometer, creo yo, no exactamente de la misma manera ni en la misma proporción, Hollande.
yéndose al portaaviones no recuerdo el nombre, del portaaviones de Golf, a hacerse la foto cuando salían los aviones a tirar bombas a los lugares. Sí, pero hay una diferencia, Castro, hay una diferencia, ¿no? Yo sí te voy a dejar en seguir. Sí, bueno. En la manifestación del domingo pasado, nadie le llamó a Hollande asesino, como se le llamó a Aznar en la manifestación de Madrid. Hay una diferencia, a mí me ha dado muchísima envidia esa manifestación donde ha habido 4 millones de franceses a una, todos a una. La reacción en este caso de Hollande que estamos criticando es a posteriori. La foto de las Azores fue antes de que desgraciadamente ocurriera luego el atentado del 11M en Madrid. Pero en cualquier caso, matan son los terroristas. Pero si no se trata de medir la calidad, los en políticos este caso, no matan. Que es terrible la muerte. Pero sí que las consecuencias, tú mismo lo citabas, si has caído en tu propia contradicción, citabas cuáles son los países de Occidente más amenazados. ¿Y cuáles son los países de Occidente más amenazados? Los países que hemos puesto en algún momento. Nosotros estamos amenazados por lo ha comentado muy bien. Hay más razones que esas, hay más razones que las estrictamente históricas también. Es cierto que el primer califato de Occidente fue efectivamente el Andalus y reclaman en sus hipotéticas máximas de conquista el volver a conquistar otra vez ese califato. Te voy a recordar una cosa, pero es que lo que está... Lo siento, exclusivamente a una cuestión, me estás interrumpiendo, yo te he dejado y has dicho muchas cosas que eran contestables. Solamente te digo una cosa, en la primera guerra del Golfo del año 91, España apoyó más a Estados Unidos, lo han reconocido ellos, no yo, que la segunda guerra del Golfo del año 2003. Entonces, puestos a valorar, o sea, ¿qué es lo que están valorando? La Segunda Guerra del Golfo, que se demostró claramente que ha sido ¿Tú crees que hay motivos uno de para los terroristas? Tremendos, que además trajo como consecuencia el Guantánamo y toda la vergüenza que ahora Estados Unidos tiene que estar reconociendo de lo que ha supuesto Guantánamo en este tiempo. Otra cosa es que hay quien entiende que todo eso todavía... Que no podemos buscarle causas a los terroristas. Los terroristas atentan porque lo consideran oportuno. No estoy pretendiendo justificar el acto terrorista, no, en absoluto, al contrario, lo denuncio y lo denuncio con la misma contundencia que tú. Lo que estoy intentando decir es que en el análisis no podemos introducir elementos tan parciales y confundir a la gente. Hay que ser menos hipócrita en ese análisis y también entonar los mea culpas. Estamos hablando de... el secretario de Estado norteamericano, entre unas de las primeras declaraciones que hizo, era acusar que detrás del atentado podía estar los servicios secretos franceses. Es decir, fíjate, claro, el comparar aquello, decir, también pasó en España, que efectivamente después del atentado del 11M hubo quien elaboró toda una teoría de la conspiración y pretendía desviar la atención hacia ETA. Es decir, por eso te hablo de la hipocresía. Es decir, tenemos que ser mucho más sensatos y centrar mucho más el análisis sociológico de lo que está detrás. Tú has leído antes el análisis que hacía Mototo, que es un sociólogo eminente. Yo remitiría al artículo que escribía Nazanin Armanian, que es también un árabe, que publica un artículo estos días de atrás en el público.es, que lo llama Atentado de París, mucha hipocresía y 3 hipótesis. Y hace una reflexión muy serena y muy sencilla sobre también las posibilidades que en este análisis se podían introducir y que no están formando parte del análisis mayoritario, pero que es interesante también, yo creo que analizar. Yo entiendo que no son las líneas de actuación en la línea que planteábamos antes, o planteabais antes, ¿no? Es decir, primero, de poner en solfa determinados avances en libertades, como, ¿cómo se llama? Tratado de Schengen, el que tú te referías, de controlar los aeropuertos y quién entra, quién sale, unas listas, supuestas listas. Se está hablando de la dificultad de eso. Eso es muy complicado. ¿Quién maneja esas listas? ¿Quién tiene eso? ¿Cuándo se destruye? La policía las maneja las listas. Muy rápidamente, que estamos y detrás de la policía, los gobiernos. Y detrás de los gobiernos, ¿qué gobiernos? ¿Y en qué momento? ¿Y qué? Es decir, es complejo, es complejo. El análisis que tú decías, perdona, un segundo, el análisis que tú me decías de que la izquierda europea es la que está impidiendo que se haga ese control. Pues claro, efectivamente, menos mal que la izquierda europea es capaz... Menos mal que el Pedro Sánchez se ha dado cuenta del tema y está ahora a favor. Menos mal que ha cambiado de idea. Hay matices, por favor. Permitirme una aportación histórica. Desde que el Islam en el siglo VII inicia su expansión, que le lleva a conquistar tantos territorios, en nombre de Alá, el clemente y el misericordioso, lo cual tiene bemoles, el único territorio que ha formado parte del Islam y que ya no es islámico es la península ibérica. No busquéis otro. Donde el Islam llegó es la razón, y se aposentó, lo sigue manteniendo. Hay más razones. Eso vamos a terminar muy riguroso, pero no es la única razón. Es como hablar de la tierra prometida en el conflicto palestino como la única razón. Vamos a terminar con ese dato que nos acaba de dar Jesús. Es poliédrica. Y nos vamos un minuto a publicidad y volvemos enseguida con ustedes.
de nuevo con ustedes. Vamos a abordar este segundo bloque y nos vamos a continuar con el tema que traíamos en el primer bloque, como han visto los que nos estaban siguiendo, que al final me ha costado un poco cerrar el espacio porque a última hora había una serie de polémicas. La verdad es que tiene bastante sustancia para seguir adelante, así que vamos a continuar con este bloque y no sé, ¿estaba en el uso de la palabra Castro o Chema? No, me tocaba a mí responder. Venga, ¿no? Bueno, no lo sé, no estoy seguro quién se había quedado al final, pero sí. Chema, no ya una réplica. A ver, el Jesús, argumento... sí. El tema es el Jesús ha terminado yihadismo. con un colofón Estábamos, muy para bueno aquellos para que se continuar el incorporan, debate. Sí, aquellos que se incorporan ahora, estábamos hablando del yihadismo, con el tema del atentado último de Francia, y entonces estábamos debatiendo sobre ese tema. Castro, ¿no? Estábamos planteando que efectivamente el único análisis no puede ser el análisis de la reivindicación histórica del territorio y del califato y de Al-Ándalus, cuando poníamos a España como uno de los países, digamos, que está en el punto de mira del yihadismo fundamentalista, ¿no? Decíamos que el análisis es más poliédrico, terminaba además Jesús utilizando ese término, porque efectivamente sería casi como decir que el conflicto israelí-palestino, el origen y la única explicación se remonta a la tierra prometida de la Biblia y de Moisés. No es cierto, porque hay otros elementos que lo hacen. ¿Tú crees que hay más elementos? Mucho más complejos. Pero el Imperio Romano tuvo mucho que ver en el actual conflicto. conflicto israelo-palestino. Palestino, efectivamente. Porque si no hubiera expulsado a los judíos de Imperio Romano, de Israel, Isabel la Católica, seguramente no hubiera surgido el problema palestino, porque aquello hubiera seguido siendo territorio judío. Los sin la reyes- diáspora, los Con reyes- lo cual nos los podemos re- remontar a muchos siglos Los atrás. reyes católicos también han tenido algo que ver, y seguramente que también el final de la Segunda Guerra Mundial y el acuerdo de Yalta y los tratados que se hacen del reparto territorial. En fin, todo es complejo, todo es efectivamente poliédrico, y el análisis en este caso no puede quedarse exclusivamente en esa cuestión histórica. Por eso, cuando decíamos que el hecho de que esté en el punto de mira España, junto con Canadá, junto con Francia, junto con Gran Bretaña, junto con Estados Unidos, del yihadismo fundamentalista, y no tanto otros países occidentales o europeos, es por la presencia que además estos países están teniendo en el seno de la OTAN, en los conflictos en donde se está castigando es que en muchos países, a los países árabes europeos, aparte de la zona de la extinguida URSS, es que son islamistas. Al final, donde yo entiendo que se acometen contra los países europeos que no son islamistas, que no hay un islamismo grande. Ahora, el terrorismo fundamentalista islámico también tiene desarrollo de drogo bárbaro y sangriento en África, en Nigeria. más incluso Sí, que en bueno, Europa. bueno, pero hay, Sí, pero estamos hablando ya del África negra, donde evidentemente no hay ninguna presencia occidental ni de nuestra cultura, y también el fundamentalismo islámico ataca y masacra a comunidades no islámicas, y por qué no decirlo y reconocerlo, cristianas. De hecho, hace unos días el grupo yihadista nigeriano Boko Haram pues ha matado no sé cuántas cientos de personas, miles incluso se habla en un solo día, de una manera genocida, absurda para nuestra mentalidad, pero que hace vernos que también en el África negra, en el África musulmana, también este fenómeno se plantea, y ahí, de momento, que yo sepa, no hay en la actualidad ninguna presencia ni política ni cultural de las ideas occidentales. Y en cualquier caso, la mayor de las matanzas se está produciendo entre ellos mismos, entre chiitas y suníes, suníes. sí, sí. Que pero ahí se cuentan, no, es que ahí se cuentan, estamos hablando de millones. Sí, ahí también hay estamos miles hablando y miles. de cientos de miles ya de muertos en ese conflicto. A una puntualización. Estamos hablando de que este terrorismo tiene una vertiente, no tenemos que olvidar, religiosa, muy importante, religiosa fanática. Una Es decir, interpretación del Islam. Claro, efectivamente, es decir, ellos matan por Alá, es decir, no es que sean terroristas porque atacan lo que está diciendo ahora mismo Jesús en los países de África donde están matando a tantísima gente. Esos países africanos no han ido a atacarlos a Oriente Próximo, ni están en la OTAN, ni nada de nada. Entonces, yo siempre pienso en este asunto y me decanto más por lo que dice Jesús, que es un problema religioso y quieren reconquistar a los cristianos o a los no creyentes. Es como una ellos. interpretación de Islam, no Parcial. en absoluto es todo Es eso. una parte de Jesús. Pero- Yo no estoy entendiendo que Jesús esté diciendo que exclusivamente la interpretación No, es esa, sino también yo estaría que- contestando. No, pero de también todas otras maneras... Estoy entendiendo que es más poliédrico el Cuando has análisis. dicho tú también, Castro, que los terroristas se habían criado en Francia, que sí, pero Sí, llega son un momento en que yihadistas abrazan la propios. religión En este caso- y entonces Claro. cogen un fanatismo tremendo. Es decir, yo no veo a ningún cristiano católico, ortodoxo,
que quiera tanto a su religión, que le digan ponte una bomba y matas y lo hagan. Es decir, yo me declaro católica y a mí me dicen ponte una bomba y vete a matar a tal. Digo, no, perdona, o sea, yo abrazaré mi religión, pero una cosa es abrazarla y otra cosa es matar por tu religión. Entonces, creo que hay un componente de fanatismo tremendo en esto. Es decir, no es que solo los ideales de Occidente a esta gente les hayan desencantado o nos hayamos equivocado, porque si se han criado en Francia, ¿cómo es que lo hacen? No, pero no es de su crianza en Francia de donde sale este fanatismo. Es de que de repente deciden ir a formarse militarmente. Cuando deciden ir a formarse militarmente, previamente ya han tomado la decisión y han abrazado el islamismo. Yo quería comentarte o contestarte a un par de cosas que has dicho. Vamos a ver. De la hipocresía de la sociedad europea y todo esto. Vamos a ver, estos chicos se conocían, los hermanos Kouachi y el otro, el terrorista de color, que creo que se llama Koulibaly, habían estado juntos en una organización radical que estaban, el líder sí que era árabe, ¿vale? Y es el que los ha formado en Francia, los ha formado un árabe, aunque ellos hayan nacido en Francia. Y estaban en un movimiento que era salafista yihadista. El salafismo, como sabéis, es un movimiento que intenta ir a la pureza del Islam y solamente admiten por lo que yo sé, la información, lo que transmitió directamente el profeta, pero no se sigue por interpretaciones posteriores. O sea, que intentan ser en lo religioso lo más purista, pero también son yihadistas, o están en la Guerra Santa. Y de hecho, la gente que conocía al más pequeño de los hermanos comentaba que estaba absolutamente aducido por la violencia. Entonces, eso es lo que hay y no, yo creo que la sociedad europea no es hipócrita. ¿Pero qué coliges de eso? Que a partir de ahí todo el que abraza... ¿Ha sido formado en una escuela de Francia en el yihadismo? No, evidentemente. No, pero ha sido formado, mira, este chico ha sido formado en los valores republicanos franceses. Quien más yihadistas, y recordemos a los que puedan estar escuchándonos, que son los fanáticos, no son los musulmanes, son los fanáticos que son capaces de matar y de morir incluso por defender su visión del Corán y de la religión musulmana. Quien más yihadistas está exportando, desgraciadamente, es Occidente. Acaba de firmar Estados Unidos con Turquía un acuerdo para formar a 15.000 mercenarios en 3 años, con el propósito de que reconquisten Siria, ¿no? Con el premio del botín de guerra. ¿Pero quién está formando a los yihadistas? ¿Quién les forma? Vamos a ver, están formando con un acuerdo turco a 15.000 personas que van a intentar combatir en Siria. Y estamos cogiendo a esos posibles mercenarios de un ambiente, pero si ya le pasó a Estados Unidos en Afganistán, ¿quién formó militarmente y quién equipó militarmente a la mayor parte de los que después ejercieron el poder talibán en Afganistán? Fue Estados Unidos. Y entonces, como consecuencia de esto que estás contando, estoy hablando de la hipocresía, no tenemos nada que hacer. No, Chema, no me malinterpretes ni quieras utilizar mis palabras para hacer que estoy diciendo lo que no estoy diciendo. Estoy diciendo que en la interpretación que hagamos del fenómeno y de lo que está ocurriendo, no tenemos que obviar la parte de culpa, no estoy diciendo ya ni tú, ni yo, ni los Occidente, está teniendo en las consecuencias que está teniendo hoy la guerra. Es que a mí eso no me vale, Castro. Vamos a ver, Occidente es una cosa etérea. Occidente, yo estoy hablando de ejemplos concretos. Estoy hablando de personas que mueren, que son ciudadanos normales europeos. Y que los ciudadanos europeos tenemos que exigir medidas a nuestros gobiernos para que esto no se siga produciendo. Y que la seguridad, tengamos que garantizar la seguridad. Pero te estoy diciendo que en un análisis serio y en un análisis profundo tienes que introducir todas las variables y todos los elementos que están detrás de la causa. Es decir, tú no puedes decir, yo, Occidente, que he disfrutado de algo que, por cierto, ya nos están eliminando durante el tiempo que, una vez que desaparece el conflicto norte-sur, que ha sido el estado de bienestar, quiero que me conserven mi estado de bienestar y me lo garantice el Estado, aún renunciando a mis libertades. ¿A qué libertad renuncias? Pero coño, es que estamos renunciando hasta al propio estado del bienestar en beneficio de una supuesta seguridad en la que cada vez tenemos más que ver con nuestra actuación y con nuestra forma de actuar. Has hablado ya 3 veces, por favor, déjame que antes quería hablar y no me dejas hablar. Vamos a ver. Si te cortas tanto o más. No, coño, vamos a ver. Es que, vamos a ver. Tú has dicho, yo he dicho, que a mí no me quitan ninguna libertad porque la policía de mi país
y mi gobierno sepa que cojo un avión, con quién lo cojo y a dónde voy. ¿Qué pérdida de libertad hay ahí para los europeos? Y sin embargo, los grupos de izquierda en el Parlamento Europeo no han querido que esa iniciativa salga. Estamos hablando, tú lo que estás planteando, espera, que que no he bien, acabado. Es que se elimine un acuerdo, Espera, que no he acabado. que es el acuerdo de libre circulación no, en señor, el espacio europeo. en el acuerdo del absoluto. Tratado Schengen. El Schengen Hombre, no está en cuestión. No está en cuestión, pues eso no. es lo que está planteando No, cuando estamos hablando de... Eso no es. Mira, lo que se ¿a está quién hablando de perjudicaría el anular? Bueno, Nada, discúlpame, venga, habla. Cuando quieras hablo. Y ahora me permitís un cierto análisis histórico. Yo no voy a entrar en cuestiones político-morales que Espérate, lógicamente son dejarme que son acabe y diversas habláis vosotros. O sea, que desde que hemos empezado el segundo pues bloque está quiero bien, intervenir y no yo me por eso me dejáis. callo, me mantengo No, en no silencio. pierdes tu Digo, tiempo excusándote y echándonos culpas al demás. Aprovechalo y habla ahora que tienes la palabra. Otra interrupción Venga, más. Gemma, venga, vamos. Vamos a ver, no hay ninguna pérdida de libertad, ninguna pérdida de libertad. Estos son los progres que tenemos en la izquierda europea, que están allí, que además le pagamos todos el sueldo y están ahí haciendo... Oye, perdona, déjame hablar. Que están haciendo unas valoraciones que no tienen ningún sentido, ni los ciudadanos lo pueden entender, y sobre todo cuando pasa un atentado, más. Y claro, ha habido que dar la vuelta a la tortilla, porque efectivamente el portavoz que tenéis ahí, el ministro canario, no recuerdo el nombre, salió creo que el martes diciendo una cosa y al día siguiente salió Pedro Sánchez y ha dicho otra. ¿Por qué? Porque ha estado en París y se ha dado cuenta de las circunstancias. Y de hecho va a haber un pacto entre el PP y el PSOE para que todas esas reformas que se van a hacer a nivel europeo se incluyan ya en nuestro Código Penal. Y yo lo aplaudo porque esto tiene que ser así. No hay ninguna pérdida de libertad, por favor. No hay ninguna pérdida de libertad. ¿Qué libertad estamos perdiendo? ¿Es que te impiden viajar a donde tú quieras? No. ¿Qué pérdida de libertad hay? Ninguna. Ninguna. Ahora continuáis. Quiero decir una cosa que todos sabemos, que la evolución histórica del Islam pues, se inicia en el siglo VI, mientras que la evolución histórica del cristianismo, de la cultura occidental, es en el siglo I. Por tanto, hay una diferencia de 6 siglos entre una religión, una cultura y otra religión y otra cultura. Dicho de otra manera, el Islam está en equivalencia a lo que era la Edad Media, el siglo XIV, siglo XV, de la evolución de la cultura occidental cristiana. Cuando la Inquisición... Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que de alguna manera estas barbaridades que se hacen en nombre de Alá, el clemente y el misericordioso, porque cuando estos criminales, estos terroristas asesinan o se inmolan, suelen recitar este versículo del Corán, lo cual, reitero, no tiene bemoles, de matar en nombre de un Dios que teóricamente es clemente y misericordioso. Si algo está en contra de la misericordia y la clemencia, es la muerte, es el crimen. Y eso, evidentemente, hay que entenderlo, que la cristiandad, la cultura occidental, también fue tan fanática y mató tanto más que lo que puede matar el fundamentalismo islámico en nombres también de Cristo y en nombre del Evangelio. Es que eso ha ocurrido así. Pero no se inmolaban, los inquisidores no se inmolaban ninguno, ¿eh? Bueno, porque de alguna manera, evidentemente, el Evangelio ni la Biblia nunca prometen el paraíso a los que matan el nombre de la fe verdadera. Ahí hay una diferencia importante. Veía ayer una caricatura muy, muy inteligente y evidentemente irreverente y provocativa para los musulmanes, en donde un dibujante reflejaba lo que se encuentran los asesinos de la semana pasada, que esperan que tras su inmolación se encuentren en el paraíso a las huríes. Y el dibujante les pone que las vírgenes, las huríes, que teóricamente les esperan en el paraíso, se están refocilando con los muertos, con los asesinados por ellos. Lo cual no deja de ser evidentemente una provocación muy inteligente, satírica y que no se debe de perder. No se debe de perder. Por lo tanto, ahí tenemos una circunstancia que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Que la evolución histórica todavía, yo creo que al Islam le falta tiempo histórico para, de alguna manera, atemperar esa radical interpretación que hacen de su libro sagrado, ¿no? Que es el Corán. En segundo lugar, el Islam también creo que tiene un problema porque carece de autoridades religiosas que prácticamente nadie discuta. Lo ha comentado antes Castro. Incluso dentro de la propia interpretación coránica, entre los suníes y los chiíes, también el odio es realmente, yo qué sé, visigodo, ¿no? Entre ellos se matan, pero vamos, de una manera realmente sorprendente pues, para gente como nosotros. Y en tercer lugar, yo sí quiero decir que el fundamentalismo, el fanatismo y el terrorismo se basa siempre en el odio al otro. Y en España lo hemos visto, lo hemos padecido y todavía lo seguimos viendo. Un día antes de que en París se haya celebrado la manifestación multitudinaria
en recuerdo de los asesinados y en nombre de la libertad, en el País Vasco también tuvo lugar una manifestación en donde se defendían derechos de reinserción para criminales que siguen todavía viviendo y expeliendo odio. El odio y el fanatismo que tanto ha sufrido nuestro país, de alguna manera es también ese mismo odio y fanatismo que tenemos en el Islam. Y ahí luego también hay otra cuestión, y así que termino. Falta un rechazo total y rotundo por parte de las autoridades musulmanas. Este rechazo total y rotundo de las autoridades musulmanas en términos religiosos todavía no se ha producido. Creo que es uno de los factores que faltan para intentar de alguna manera reducir y evitar que se extienda este fanatismo religioso en nombre del Islam. Es complicado de exigir además ese posicionamiento a las autoridades religiosas a las que tú haces referencia, porque claro, primero habría que buscar dónde están. ¿Quiénes son esas autoridades? Esos líderes religiosos del fundamento. Ya lo he comentado, que no es como el cristianismo, claro, que está muy focalizado. Que está focalizado, tienes el Papa, etcétera. Un patriarca, tal, ellos no lo tienen. Porque de todos he sabido que detrás la financiación de estos grupos yihadistas y terroristas, una parte importante está saliendo de Arabia Saudita, de los estados o de los emiratos de los petrodólares, que por otra parte son socios absolutamente incuestionados de Estados Unidos y de Occidente. Sí. Que cuando hablábamos de hipocresía y cuando yo estoy recurriendo continuamente a que en el análisis tenemos que introducir todos esos elementos, es que están todas estas variables. Es que Arabia Saudita está siendo cómplice en este momento de un comportamiento económico, por ejemplo, como el que está haciendo Estados Unidos, provocando la caída del precio del crudo, que nos está veniendo, por cierto, muy bien a España y a su crisis, pero que, por otra parte, hay una estrategia absolutamente estratégica de cargarse a Rusia, la economía rusa y la economía iraní. Estados Unidos, con la complicidad, además, de Arabia Saudita, que está bajando el crudo saudí para permitir esto. Es decir, eso que está en los analistas internacionales reconociéndose que está pasando así, bueno, pues también tiene una explicación. Hay una explicación extraña porque luego al mismo tiempo dices por qué los yihadistas de Francia lo que apretaban eran no sé cómo se llaman, Kalashnikov rusos, de origen ruso, y no eran las armas, los fusiles de asalto franceses, creo que se llaman FEMA o algo así, ¿no? Que por cierto creo que además son tecnológicamente de los más avanzados, ¿no? ¿Por qué lo que llevaban eran rusos? Quiero decir que detrás del análisis de todo pero esto... aunque eran Kalashnikov, estaban comprados en Bruselas. Sí. Además creo que se ha entregado a la policía el traficante que se los entrega. Compró lo que consiguió en el mercado. Bueno, es cierto que... pero que como decía Castro, y el dinero que se están empleando, ¿de dónde sale? Porque es que habían pagado 6 o 7 mil euros por lo contó Jesús muy bien. Es que le está comprando el petróleo que se le está comprando al Estado Islámico en la parte que tiene ocupada, que es con lo que se está financiando de Irak. El petróleo que se le está comprando es que se está utilizando en países occidentales. Ojo, cuidado, ¿eh? Es decir, que está entrando en el mercado negro un circuito de petróleo. Ese dinero, Castro, lo comentó un día Jesús muy bien, todo ese dinero viene de Mosul, del Banco Central. Una ciudad aquí se quedaron... Sí, que todo el dinero del petróleo de esa zona, de la zona kurda... Sí, pero ¿quién lo maneja? Lo está manejando el Estado Islámico. Claro. Pero una auténtica pasta. Pero para que entre ese dinero tiene que haber alguien que compre ese petróleo, ¿verdad? Evidentemente. ¿Y quién lo está comprando? Rusia tiene su propio petróleo. Es decir, la mayor parte de los países demandantes de petróleo no son los países árabes, los demandantes de petróleo. Muy complicado, ¿no? Porque dice, si no compro petróleo, ¿cómo a la verdad? No, pero ya tiene un fallo. Debe de controlar muchísimo más el tráfico de armas, sobre todo en territorio europeo, pero con tremenda contundencia, y eso no limita libertades. Y también de momento tiene que autorregularse que puedan adquirir petróleo que proceda de fuentes oscuras, porque sirven para financiar el crimen, como pasaba, por ejemplo, en el País Vasco español. Y perseguir y sancionar a aquellos países que sí recurran a ese mercado que procede de organizaciones paraterroristas y fundamentalistas como puede ser el Estado Islámico. Ahí Occidente sí que puede hacer cosas, y creo que de una manera legítima y bastante interesantes, para limitar la financiación de estos grupos. Todo lo que pongamos en manos de la fuerza de seguridad del Estado, la lucha en Internet, todo lo que pongamos en manos de la policía será bueno y servirá a la causa. Y lo que no podemos dejar, esta gente que son terroristas, que lo primero es que son terroristas, luego ya vienen los apellidos, pero son terroristas y están atentando y matando gente inocente que no tiene nada que ver en su historia. Causas y consecuencias.
Causas y consecuencias. De todas maneras, esa es la causa final. Si entramos en ese análisis poliédrico del que hablábamos, estamos en los orígenes, el por qué se llega a todo eso. No se puede exclusivamente decir, me espero al final a los resultados y le pego el palo policial y el palo militar. No, hay que evitar, antes que sucedan determinadas cosas, evitando efectivamente ese tipo de comportamientos a los que hacíamos referencia. Sí, pero cuando llegan los... ¿Dónde se consigue la financiación? Bien, pero todo eso estaba muy bien en su momento. El tráfico de armas, etcétera. Con ETA dio resultados, ¿eh? Con ETA dio resultados. Eso está muy bien en su momento, si se puede evitar el conflicto. Al terrorismo vasco, ¿eh? Como se está ahora, se sigue combatiendo y terminando con ellos. Ahora lo último ha sido la detención de los abogados, que por cierto, fíjate, a los abogados, ¿de dónde salen los han denunciado, los han detenido por un delito fiscal, aunque luego le han añadido lo de la... Bueno, eso ha pasado muchas veces. Ya pasó con Al Capone, sí, y con otros muchos casos. Efectivamente. Es más fácil enganchar a alguien por un delito fiscal, seguramente a cualquiera de nosotros. A cualquiera de nosotros, si nos investigan, algo nos pillan. Pero lo que estaba comentando es... Por tanto, esos análisis que dices tú, está muy bien hacerlos en su momento para evitar un conflicto. Pero una vez que el conflicto está servido, que están aquí los asesinatos, pues tienes que irte a lo que la sociedad tiene en su mano, que son soluciones policiales. Los médicos sabes que lo sintomático no les gusta, lo que les gusta es ir al origen de la causa. Vale, muy bien. Claro, y así es como se curan las enfermedades, yendo al origen, ¿Pero la enfermedad es nuestra o es de las sociedades islámicas? De todos, un poco de todos. De ahí hemos partido, de ahí parte sí, de 90% o 10%. No, eso lo pones tú. Vamos, yo estoy diciendo que hay una parte también de culpa de Occidente en lo que está pasando y que también Occidente tiene que hacer, lógicamente, su análisis de mi culpa y qué tengo que corregir. Y estamos diciendo en qué cosas. Lo estamos diciendo, no estamos poniendo... De todas maneras, mira, todo surge como consecuencia de unas viñetas que hubo hace unos años, ¿no?, de Mahoma. Sí, cuando... Todo este tema, en principio, por lo menos esa es la justificación, era por pintar a Mahoma que no se debe pintar. Y claro, bueno, está muy bien todo eso. No me parece que hace de aquello. Hace más tiempo, creo que fue, no sé, pero en fin, hace unos años, ¿no? Pero en las sociedades, nosotros, en nuestra sociedad, en nuestros valores europeos, con nuestros defectos y nuestras virtudes, nosotros pintamos a Dios en el jueves. Ha podido ver a Dios y a nuestro rey, a nuestro príncipe. Seguramente todos habréis visto... Que se le formó la de Dios, por cierto. Claro, valga la expresión en este caso mejor que nunca. Habréis leído la novela o visto la película del Nombre de la Rosa. Sí. Y seguramente todos recordáis, y nuestros espectadores también lo recordarán, quien lo haya leído, el libro, un poco complejo, o vista la película, una maravillosa película, donde el motivo que llevaba al monje del convento, para matar, era la copia de un supuesto libro de Aristóteles, uno de los libros perdidos de Aristóteles, donde se reivindicaba el carácter y la bondad de la risa. Y él consideraba que la risa era absolutamente contraria a la fe y a la religión. Y mataba para impedir que ese libro se divulgara y que de alguna manera la interpretación aristotélica en términos cristianos del filósofo griego, que se basaba en la supuesta, repito, bondad de la risa y por defender el valor de la risa por atacar la risa mataba. Algo parecido ha ocurrido ahora, en tanto en cuanto que no solamente ya la representación iconográfica de Mahoma, yo leí ayer que un imán también ha dicho que es irreverente hacer muñecos de nieve, porque supone una representación iconográfica de la figura humana, y es que el Corán tampoco está absolutamente en contra de eso, porque en el Califato de Córdoba y en la España musulmana, en el Al-Ándalus y en el reino de Nazarí de Granada, tenemos todavía ejemplos artísticos de ilustración de libros y de esculturas, no muchas, donde hay representación de la figura humana. Incluso de la propia figura del Corán, sin rostro, pero sí con el resto del cuerpo. Y estoy hablando del siglo X, siglo XI, siglo XII. Por tanto, tampoco el Corán es taxativamente contrario a la representación gráfica de figuras religiosas. Un minuto, tenemos un minuto. La cultura del Andaluz yo la reivindico como el origen de una... Y era musulmana, el origen de ciencia, de conocimiento, pero como reflexión para finalizar. Si hay un imán de cualquier parte del mundo que dice que no se puede hacer esas representaciones, nosotros que en Europa estamos acostumbrados a hacerlas todos los días, tenemos que seguir las normas que está dictando alguien que está fuera de nuestra sociedad y de nuestros valores. La ley. Pues evidentemente no. Yo creo que no. Está claro que no. Yo creo que tampoco. Una cierta irreverencia es tolerable en el mundo occidental. Bueno, hay que reírse hasta de lo más sagrado. Hay que morirse de risa si se puede. Así que nos vamos unos minutos a publicidad y volvemos de nuevo enseguida con ustedes.
Vamos a abordar ya el último bloque y en este caso vamos a hablar de la crisis griega y sus próximas elecciones. La crisis económica griega tuvo lugar tras el comienzo de la crisis económica en Estados Unidos en agosto de 2007. A raíz de esta crisis, el precio para financiar la deuda se disparó, lo que llevó al gobierno heleno a solicitar en 2010 un paquete de ayuda financiera al Fondo Monetario Internacional para evitar la suspensión de pagos. Pero las condiciones del préstamo del FMI y la presión del BCE, del Banco Central Europeo, para que Grecia cumpliera el pacto de estabilidad, llevaron al gobierno griego a aprobar un paquete de austeridad con importantes recortes presupuestarios en política social, lo que fue respondido por numerosas manifestaciones y disturbios y más de 5 huelgas generales. Grecia se convirtió así en el primer país europeo en solicitar ayuda externa debido al contagio financiero, siguiéndola Irlanda y Portugal. Pero a pesar de los recortes presupuestarios, la deuda continuó aumentando, hasta que, en teoría, el 10 de abril de 2014 finalizó oficialmente esta crisis financiera del Estado griego, ya que ese día el Estado heleno logró colocar 3.000 millones de euros en títulos a 5 años al 4,95% de interés. Pero la realidad es que la Troika estudia medidas ante el desacuerdo con el gobierno heleno sobre la refinanciación de la deuda. Y como todos sabemos, ahora que viene el tema de la financiación, de las elecciones en Grecia, pues está habiendo, a partir de un grupo nuevo, no recuerdo el nombre, ¿cuál es? Syriza. Pues bueno, está habiendo el problema de que se está planteando el no plantear el pago de toda la deuda que hay externa, y entonces eso puede provocar en la posible, si saliera este grupo, la posible salida del euro y por tanto de Europa por parte de Grecia. No sé, es un poco el planteamiento que hasta ahora se viene oyendo en los diferentes sitios. No sé. Bueno, algo que Merkel y creo que sobre todo Alemania, que es quien marca en este caso la pauta, ha negado esa posibilidad, ¿no?, de que Grecia se tuviera que abandonar el euro. Es verdad que las expectativas del resultado electoral ante este grupo, algo parecido a lo que está sucediendo en España con otro grupo político como es Podemos, y que también se vaticina que pueda plantear algún tipo de problemas y de dudas en Europa respecto a cómo se afronte el tema de la deuda y de la situación financiera del país. Y que a lo mejor lo que está pasando en Grecia y los temores que existen en Grecia los vivimos en España dentro de unos meses, ¿no? Aunque yo creo que las situaciones son distintas, pero en cualquier caso yo sí que creo que se ha sobredimensionado ese riesgo que pueda tener el que una fuerza política como Syriza ganara en Grecia, ¿no? No sé si lo he pronunciado bien. Syriza, ahora sí. A ver, primero porque el Podemos griego. El Podemos griego. El origen de la crisis griega tiene efectivamente un análisis muy interesante que tú lo has hecho. Todo empezó con Karamanlis, que era el presidente de un gobierno conservador y que fue al que Papandreous efectivamente tuvo que reconocer poco después que había falseado las cuentas y que como consecuencia de ello pues el país se declaraba casi que en situación de quiebra y la necesidad de ese rescate que tuvo que producirse con las consecuencias que después ha tenido todo eso. No olvidemos además que ese falseamiento de cuentas que se hizo con el gobierno conservador se hizo con la ayuda, el asesoramiento y el consejo de Goldman Sachs, que entonces estaba presidido por nada menos que Mario Draghi, que a todos nos suena, ¿no? Es el actual presidente, que además fue el que lanzó del Banco Central Europeo. Yo creo que todo el sufrimiento que ha tenido el pueblo griego para poder declarar hace unos meses, como tú bien decías, el final de la crisis, porque ya sus bonos se compran en el mercado y porque efectivamente se vuelve a recuperar otra vez la confianza en la economía griega, es el mismo pueblo el que ha sido el responsable de esa recuperación, que quiere además un cambio ahora de gobierno en la dirección que están planteando en Grecia. Ya veremos en España lo que pasa dentro de unos meses. Es el mismo pueblo
el mismo mérito que ha tenido uno de salir de la situación económica es el que está planteando pues, otras fórmulas de afrontar el futuro económico de su país. Estamos hablando de discursos, en algunos casos, creo que asumibles. Estamos hablando de negociar la deuda. No estamos hablando de no pagar la deuda, sino estamos hablando de negociar la deuda. Y yo me introduzco aquí elementos como los que Pedro Sánchez el otro día, en la visita que hacía a Grecia, algunas de las medidas que él mismo planteaba y que serán también seguramente en buena lid válidas para España. Es verdad que las situaciones son distintas porque la deuda de Grecia está en torno al 171% del Producto Interior Bruto y la de España, aunque desgraciadamente ya veremos dónde nos la deja finalmente el gobierno del Partido Popular, pero ya creo que alcanza al 100%. En torno por allá, en torno al 100% del Producto Interior Bruto. Es cierto que son variables macro ligeramente diferentes, pero también es cierto que las soluciones son de signo parecido. Una de ellas es el lanzamiento de eurobonos. El eurobono es un planteamiento que está aprobado por el Parlamento Europeo y que no se está aplicando porque el gobierno de la Merkel no lo quiere. Estamos hablando de que la deuda se emita no con referencia a la deuda que se emite desde los países con referencia al precio del dinero en Alemania, no se emita con referencia al precio del dinero en Alemania, sino que todos los países de la Unión Europea emitan con el mismo valor la deuda. No tiene sentido que estemos hablando de diferenciales de 140, desde como se ha llegado a tener en los países del sur respecto a Alemania, ¿no? El eurobono es una posibilidad y un planteamiento que a España, por cierto, nos hubiera venido muy bien. Y soluciones como, efectivamente, modificar los plazos para pagar la deuda, los plazos para conseguir los valores de déficit, los valores de déficit que, por cierto, los que se están firmando en Europa no se están consiguiendo en toda lid, es decir, ese 2%, por ejemplo, de valor de déficit que está pidiendo Grecia es perfectamente asumible, ¿no? Es decir, estamos hablando de negociaciones que son posibles y son perfectamente aceptables por gobiernos de signo como el que se teme que pueda. Exacto, pero recuerda que ya me parece que se hicieron una quita o dos anteriormente en la deuda griega ya hace tiempo, que eso también hay que olvidarlo. Ya hubo, no recuerdo cuándo, pero hubo unas quitas que hubo que hacer y que, claro, uno puede estar continuamente, dice, ahora renegocio la deuda, negocias, ahora la aplazamos, ahora disminuye, pero es que hubo quitas en las que se perdieron muchas inversiones. Yo termino con mi intervención. El equivalente a una quita es casi el equivalente a decir yo te voy a financiar. Pero ojo a los tipos de quitas. Una cosa es que yo te deba 50 y tú digas, bueno, con que me des 40 me conformo, o 30 y lo dejamos ahí. Otra cosa distinta es que, digamos, me estás pagando al 20% de interés y te voy a permitir que solamente me pagues o te voy a reducir el interés a un 10%. Es decir, eso no es una quita exactamente. Es decir, esas mejoras de las condiciones de pago no son quitas. Pero realmente tú no puedes... pero la quita no es que, como tú estás diciendo, oye, es que dices, no, mira, es que te voy a pagar esto. No, estoy hablando de la forma como hemos utilizado la terminología económica con Grecia. Con Grecia se ha pretendido confundir muchas veces la quita con una reducción de las condiciones de financiación, que no es lo mismo. Es decir, sabemos, y yo creo que los que nos escuchan saben perfectamente la diferencia entre una quita, que es reducirte la cantidad que tienes que pagar, y la reducción de intereses, ¿no? Claro. Pero otra cosa, efectivamente, es confundir. Claro. Bueno, vamos a ver, yo primero quería comentar el tema de Syriza. Efectivamente hay unas elecciones que creo que son el 26 de enero, y bueno, todavía no ha habido esas elecciones, por tanto tenemos que esperar a que la gente vote para saber exactamente quién gana las elecciones. Se está descontando ya que va a ganar Syriza, bueno, ya veremos a ver qué ocurre, ¿no? Todavía no lo sabemos. No habrá mayorías absolutas, pero nadie ganará. Claro, y es posible que incluso pueda ser el partido más votado y al final no gobiernen, ¿no? O sea, eso es bastante probable. Yo no creo que la solución al problema griego como al problema español sea Syriza ni Podemos. ¿Por qué? Pues porque en España y en la mayoría de los países del sur de Europa ha sido la aplicación de políticas de izquierda y no precisamente socialdemócratas. Ha sido políticas bastante más alejadas de la socialdemocracia las que nos han llevado aquí, a donde estamos ahora. Y por tanto, no vamos a salir de la crisis de ninguna manera aplicando esas mismas políticas o incluso políticas más radicales de izquierda, ¿no?
Sí, Castro, es lo que creo y lo digo. A ver, esta vez estaba intentando no cortarte y me provocas, pues te digo. El problema fue la crisis económica, el estallido de la burbuja inmobiliaria, el problema de Goldman Sachs. Sí, claro, por eso todos los economistas que estaban con Zapatero en el gobierno se marcharon, incluido Solbes. Pero eso fue lo que eso es por lo bien que lo estaba haciendo. Lo que produjo la crisis, tranquilo, que yo te he dejado hablar todo lo que has querido. A mí me gusta que estoy hablando de Syriza, ¿vale? Y entonces, indudablemente, la teoría económica de Podemos y la de Syriza, que entre otras cosas son ellos los que han dicho que se van a salir del euro, ¿no? Yo no la defiendo. O sea, si se salen del euro Grecia, va a ser una auténtica hecatombe para la economía griega. Y son ellos los que lo han propuesto, ¿vale? Sí. Son ellos los que han propuesto salirse del euro. No, pero vamos, no defiendas a Podemos, hombre. A ver si te vas a cambiar de partido ahora, Castro, joder. No, vamos a ver. No es demonizar tampoco. No, pero si se salen... No es el demonio con rabos. No, pero oye, que nos quieren quitar la feria de Sevilla. Yo creo que si se salen del euro va a ser una hecatombe para ellos. Lo que está cambiando. Va a ser un no parar. O sea, si ellos salen del euro, la moneda empezará a devaluarse sin parar. Y será un desastre para Grecia, ¿no? Ojalá no salgan del euro y yo no creo que nadie les deseamos nada malo a los griegos, ¿no? Respecto, has hecho un comentario de donde nos va a dejar el Partido Popular la deuda. Esa deuda que ha contraído el Partido Popular fundamentalmente ha ido a 4 cosas. A pagar proveedores que no cobraban. Y te recuerdo que la Junta de Castilla-La Mancha de Barreda dejó 700.000 facturas en cajones. A ver, en cajones, que guardar, no estaban contabilizadas. ¿Cómo iban a cobrar los proveedores si no estaban ni siquiera en la contabilidad? Suelo, ¿verdad? Estaban recogidas. Ha habido un fondo de liquidez autonómica que se han pagado todas las deudas que había de todas las comunidades, de todos los signos, ¿vale? Socialistas y del PP y de Convergencia. Se han pagado todo lo que debían. Se ha pagado, los ayuntamientos han pagado todo lo que debían. Aquí en Puerto Llano tenemos un ejemplo que se han pagado 42 millones de euros a proveedores. Vamos a ver, dime dónde está el mérito. Si gana las elecciones el Partido Popular... ¿Me dejas que acabe? No, por Dios. ¿Me dejas que acabe? Pero claro, es que todas esas deudas vienen de atrás. Y es que no acaba nunca. Vamos a ver, es que el Ayuntamiento de Puerto Llano, que pregunta a tus compañeros, que ellos lo saben perfectamente, cuando ganó Mario Dolores de Cospedal las elecciones, hacía 2 años que no venía ni un duro de la Junta. Estaban firmando convenios y el dinero no venía. Que sí, pero si es que te lo puedo explicar yo, porque además yo en ese tiempo alguna responsabilidad eso ha supuesto tenía. Miles y miles de millones de euros. Bueno, veo que estáis hablando de Grecia, ¿eh? Pero tengo que contestarle. El eurobono contestarle porque ha acabado. Ha lanzado la piedra. No, pero claro, si no acabas me vas a abrir más frente. Y si no abres más frente, pues no te puedo volver a contestar. Tú lo has abierto, yo te he contestado. Solamente a ese. Y volvemos a Grecia si os parece. Yo te contesto solamente a ese, al de las facturas en los cajones y al de la deuda. Es que, vamos a ver, estáis insistiendo tanto en ello que ya se os ha agotado, porque claro, cuando insistes tanto en una cosa, das tiempo para que la gente reflexione sobre ello, y la gente ya reflexiona y ya lo ha entendido y ya perfectamente entiende los dos argumentos, porque ya también es capaz de escuchar el otro argumento, el que al principio no se escuchaba porque éramos los perdedores. Llevamos 3 años ya de gobierno socialista. Y medio, efectivamente. Y dice, es que hemos superado esa deuda a base esos pagos y esa situación a base de volver a endeudarnos nada menos casi que el doble de lo que estábamos. Más del doble de lo que estábamos. Eso no es cierto. No es cierto. Yo he dado las cifras aquí en esta tertulia. Por supuesto que no vamos es cierto. A ver, te digo... ¿Cuál es el déficit de Castilla-La Mancha en estos años? El problema, vamos a ver una cosa... ¿Cuál ha sido el déficit? Una cosa es la deuda y otra cosa es el déficit. Vamos a dejarlo. Un programa sobre la deuda en Castilla-La Mancha. Pero es que no es ningún mérito decir yo vengo, le pido al banco un nuevo préstamo, me endeudo muchísimo más el doble de lo que estaba y pago lo que debo. Pues dime dónde está el mérito. Es que el gobierno de Castilla-La Mancha, si hubiera sido... pagar? Pero vamos a ver. Peor todavía. Pero coño, porque viene un pedazo de crisis con 1000 demonios que reduce los ingresos en las porque es que ha habido un tema que no tiene nada que ver con el que yo me comprometo a volver al tema de Grecia. Vamos a hablar. Claro, pero que no resolvamos la factura de los cajones. Estaban guardadas donde se guarda la factura. Vamos con el tema de... En lo que has comentado de los intereses estoy totalmente de acuerdo. O sea, una economía que está tan mal como la economía griega, evidentemente el tipo de interés que paga tiene que ajustársele como se pueda, porque si no, ni siquiera puede pagar el principal, pero mucho menos los intereses. Entonces, Grecia tiene un problema muy grande con esos intereses. A la hora de reestructurar la deuda pública griega,
bien, una cosa es reestructurar la deuda, que puede ser darle más plazo para que devuelva el dinero, darle un menor interés, pero indudablemente no podemos tocar el principal, porque ya ha habido ya se hizo una vez y esto no se puede estar repitiendo de forma continua. De hecho, Grecia nos debe 26.000 millones de euros a España, solamente a España. O sea, nos debe 500 euros per cápita, que ya es dinero, ¿eh? Yo los míos se los perdono. Me parece Mis estupendo. 500 euros se los perdono no. a los griegos. Yo no. A los Yo griegos, no al creo gobierno. que eso no es serio para ningún país y ningún país. Y es que son 26.000 millones que nosotros tendremos que pedir a los mercados, ¿eh? O sea, que es una pasta, ¿eh? Es una pasta. Lo que no se puede hacer es decir que yo los perdono y luego criticar que se recorte el gasto te digo público que yo los por otro perdono sitio. porque como yo efectivamente sé que a mí no me los deben, es decir, se los deben a los que tengan pues efectivamente los bonos que juegan en Pero hay muchos pensionistas en fondos que de tienen esos inversión bonos, ¿eh? y que juegan en Exacto. Perdona, Yo eso no es te el voy a decir, español. No, pero los pensionistas no lo mutualidad, saben. el Mira, Estado español. claro, los Mi pensionistas no lo mutualidad saben. viene metido- Tus mutualistas no lo saben. Es decir, Sí, son pero, los son inversiones, pero me son los parece una responsabilidad. especuladores y Es son una los responsabilidad decir eso. Me parece irresponsable. No, no, por Dios. Irresponsable. Estoy diciendo Son que se 26.000 puede millones de euros, que es modificar una auténtica ese pasta, tipo de que movimiento. tenemos muchísimas A donde voy necesidades, es al tenemos movimiento muchísimos especulativo, parados, Chema, no me tenemos confundas. muchísimos... Al Hombre, por movimiento favor. especulativo de los que están jugando Pero si es el precisamente con la Estado deuda de los español, países, pero de se los lo países dejó a en un riesgo, precio también los fijo. españoles, pero si es que El nosotros también interés, somos hay un víctimas de interés eso. tasado. Esos fondos de inversión de los que están fondos de pensiones americanos, ingleses y no sé qué, también nos están castigando a la economía española. Es decir, la prima de riesgo que hemos pagado también los españoles durante Pero este nosotros, tiempo. gracias a ello, ya lo hemos superado. Bueno, ese hemos tema. superado la situación, pero estamos pagando los intereses que entonces de Bien, la deuda que pero eso entonces es se otra emitió cuestión. a esos el dinero precios. que le ha dejado España ha sido un interés tasado y le hemos hecho también lo hicimos hemos en hecho su todos los momento, europeos un también esfuerzo tremendo para sacarlo Coño, de ahí. porque hemos hecho el esfuerzo antes que Grecia, estábamos en una situación de partida mejor que Grecia, no habíamos engañado las cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero bueno, el vamos. recorrido es muy parecido. Ya estoy acabando, ¿vale? Os dejo que sigáis. Pero si no el tema de disfrutas, los si no te eurobonos. contesto. ¿Por qué pone Alemania pegas a los eurobonos? Por una cosa muy simple, porque cuando son eurobonos... Ganan dinero de Alemania mucho No, dinero. perdona. Cuando son eurobonos, si los griegos no vuelven a pagar, ¿quién paga? Eso es lo que está sobre la mesa. ¿Quién paga? Porque claro, sacamos eurobonos y entonces los 27 países somos corresponsables No te de olvides pagar, que son los griegos, pagar también esos... los españoles, no te olvides. Sí, nosotros también somos Muy corresponsables. No, beneficiados. En este momento ya no. En este Beneficiados, momento ¿no? ya no. Nosotros ¿Por qué? Porque ese nuestra problema, prima ahora es de 40 y la tantos. prima está en 100 puntos, ya no estamos en ese problema, ese ya no es nuestro problema en este momento. Y sí estoy de acuerdo en una de las cosas que se han dicho, y es que se acelere el plan Juncker de inversiones, porque a nosotros ya, en el momento en que está la economía española, a nosotros nos vendría absolutamente de lujo que eso se acelere y que vaya primordialmente a los países que tienen más paro, como Grecia y como España. Ahí estoy absolutamente de acuerdo, y nosotros ya que hemos hecho los deberes y que nuestra economía está más o menos saneada y que este año la reducción del déficit público no va a venir por una reducción de gasto, sino que van a venir como consecuencia de mayores ingresos de la economía española, pues me parece que estamos en una situación inmejorable para poder sacar ahí beneficio. Yo creo que Jesús no habéis intervenido, ¿no? No, bueno, yo solo, hablando otra vez de Syriza, pues está cambiando su discurso lo mismo que lo ha hecho el líder de Podemos, es decir, se empieza el discurso con populismo para intentar ganar unas elecciones de no voy a pagar la deuda, si no me rebajan los intereses, igualmente no los voy a pagar, si es necesario me salgo del euro, y según se va desarrollando las cosas y estando a un paso de las elecciones, el discurso va cambiando. Es decir, la deuda, saben, y además es que ningún otro líder mundial lo tendría en cuenta este señor si sale presidente, es decir, los compromisos que ha adquirido su país con gobiernos anteriores están para cumplirlos. Claro. Los compromisos se tienen que cumplir y entonces no vale decir no, pero como yo ahora decido que no los cumplo, es decir, hay que cumplirlos. Se pueden negociar, como ha dicho Castro, efectivamente, se pueden intentar renegociar, pero no vale decir no los cumplo. No, es lo mismo que decía Podemos, eso ya lo han pues modificado. No pagamos la deuda, eso ya lo han somos cambiado. El rey de Jagua. Ese discurso ya lo han cambiado. Es que claro que lo tienen que retirar. Entonces, porque como ha estado Mariano Rajoy, creo que ayer, efectivamente ha dicho,
los gobiernos tienen que dar estabilidad a los países y los compromisos están para cumplir. También dijo otra tontería muy gorda. Están para y es que cumplir. los compromisos cuando no se cumplen se crea frustración, y lo dijo él precisamente, que en el programa electoral de Mariano Rajoy... No me empieces a desviar el tema. Es un ataque siempre al Partido Popular. Pero y viceversa. El presidente que hay ahora mismo, a pesar de todo lo que ha habido con Grecia, pues se le han puesto unos deberes y los ha cumplido lo mejor posible. Es decir, que ahí está también la responsabilidad de un gobernante. No vale decir, los deberes que le puso Europa, ¿te refieres a los deberes que le puso Europa? Europa, efectivamente, es que estamos en Europa. No los compromisos que adquirió en su programa electoral. No, claro, pero cuidado, lo mismo pasa en pero España y en todos los demás países. Hablamos del FMI y hablamos de Merkel. Claro, pero hablamos de que todos somos Europa. Pero es que los españoles lo saben. Tenemos que jugar un poco con sus reglas, no podemos saltarlas. La verdad es que me parece tan... O sea, no sé, me parece tan pueril. O sea, hay dirigentes que son buenos, por ejemplo, y hay otros que son malos. Obama es San Obama y el señor Bush es malísimo. Y resulta que la política exterior americana no cambia ni un milímetro cuando hay un presidente republicano o demócrata. De hecho, en el programa electoral de Obama también iba a cerrar Guantánamo y todavía está allí. Entonces, resulta que Merkel es mala. O sea, Merkel es mala. ¿Por qué? Porque es del Partido Popular. O sea, no sé, no lo entiendo. Es algo tan pueril. Yo vuelvo a Grecia. Es algo tan pueril. Yo vuelvo a Grecia, pero es lo que queda. Te quedan 3 minutos por ahí. Grecia no saldrá del euro, no debe de salir, y Grecia pagará aquello que pueda pagar. Grecia no puede salirse de la Unión Europea ni puede abandonar el euro. Entre otras cosas, primero porque sería la ruina y la quiebra total de Grecia como país y como sociedad. Totalmente, claro. Y también, lógicamente, la Unión Europea pues también sufriría económicamente y en términos de prestigio político las consecuencias de esta salida. Por lo tanto, creo que se hará lo posible y lo que es lógico y razonable dentro de unas normas de cumplimientos básicos para que Grecia no salga del euro y para que Grecia se mantenga en el euro y dentro de la Unión Europea. Por tanto, creo que ahí esa variable debemos dejarla aparcada porque eso no es posible ni será una realidad. Hay que esperar a ver qué pasa en las elecciones del día 26. Aunque en los últimos meses se ha dicho que este grupo radical, que no tiene una ideología muy definida en términos ideológicos clásicos, como pasa con Podemos en España, porque hay de todo, y entonces no hay esa dicotomía entre izquierda y derecha tal y como la entendemos en el lenguaje político clásico de las últimas décadas en Europa, pues eso no existe allí. Y en tercer lugar, creo que evidentemente será necesario de alguna manera renegociar la deuda porque es incobrable y por tanto habrá que renegociar en términos económicos, macroeconómicos, si deducir el diferencial de tipos de interés, si hacer una quita a la cantidad que ya está mutualizada, que me habéis hablado algunas cositas, pero ya realmente la deuda griega no está en manos de la banca ni de esos fondos de pensiones que tú comentabas. La inmensa mayoría de la deuda griega está en manos de los gobiernos europeos. Tú lo has dicho, que a España, Grecia nos debe más de 25.000 millones de euros y a Alemania a casi 80.000. Por tanto, hay también un interés por parte de los países europeos que han sido solidarios con Grecia y le han prestado dinero de recuperar ese dinero. Evidentemente habrá que ampliar los plazos, disminuir el tipo de interés, como ha comentado Castro, incluso hacer una quita del total de la deuda, porque si no, no será posible que un país que está en una profundísima crisis, que tiene más de un 25% de paro, más que nosotros, 25% de paro, en donde el poder adquisitivo de las pensiones de los funcionarios y los trabajadores se ha rebajado más de un 40%, lo que afortunadamente no ha ocurrido en España, aunque también hemos sufrido mermas muy considerables, sobre todo algunos sectores económicos, y por tanto estamos ante una economía que está prácticamente plana. Obviamente, si no hay una revitalización de esa economía, Grecia no podrá pagar ni lo que debe, que no lo pagará nunca, porque eso no se puede pagar, ni menos. De alguna manera lo que pasa con Grecia, y yo termino, es algo parecido a lo que pasó con la Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Hubo que renegociar la deuda que se le impuso a Alemania en el Tratado de Versalles y hubo que ampliar significativamente el plazo de pago. Y también hubo que ayudar a la economía alemana con inversiones, sobre todo americanas, para que esta economía se recuperara y pudiera empezar a pagar y los deudores a cobrar. No hay otra solución. Uno de los que perdonó fue Grecia. Ya, sí, no hay otra con solución. esto finalizamos, no tenemos tiempo para más. Cómo no, darles las gracias una vez más por acompañarnos durante esta hora y media y a nuestros contertulios que también deben estar aquí con nosotros y compartir sus conocimientos con todos nosotros. Muchas gracias, hasta el próximo día.